Gracias, Señor, por tu amor, moriste por mí. Gloria a Dios. Hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad. Y el domingo veíamos algunos puntos y quiero, de forma de repaso, que lo miremos rápidamente, pero quiero iniciar otra vez leyendo los textos con lo que iniciamos el estudio. Salmos capítulo 119, versículos 105 y versículo 130. Dice el 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea que la palabra de Dios, hermano, hace dos cosas muy importantes en nosotros. Primero, nos va alumbrando el camino y nos hace entender cosas que no entendíamos. Cosas que Dios quiere que nosotros entendamos para que seamos mejores cristianos, mejores siervos de Dios, pero sobre todo para que hagamos las dos cosas principales por las cuales usted y yo fuimos rescatados por Jesucristo. Primero, que le demos honra y gloria a Dios y que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que también puedan venir al camino. Así que, hermanos, y veíamos, a modo de resumen, cómo Dios habla en este tiempo. O sea, veíamos claramente, hay un texto que dice, Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice que Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas muchas veces y de muchas maneras, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién Dios habla en su palabra? Por el Hijo. Y la manera en la que podemos ver esas formas en que Dios habla son las siguientes. La veíamos en el estudio del domingo: por declaraciones claras y explícitas, por mandamientos directos, por medio de ejemplos aprobados que debemos imitar, por enseñanzas implícitas o inferencias necesarias. De esa manera nosotros podemos ver la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, leer su palabra y poder entenderla. Así que cuando una persona le diga que Dios me habló, dígale que qué conexión tiene con Dios, porque tiene que tener un internet muy bueno, o tiene que tener una señal muy nítida que Dios todavía le está hablando directamente, porque Dios habla por su palabra. Y veíamos también estas 5 reglas que son muy importantes a la hora de nosotros mirar la palabra de Dios. La primera dice: tomar la palabra en el sentido usual, ordinario o llano. O sea, hay palabras, hay declaraciones en la Biblia que no necesitan explicaciones porque están llanas y usted la puede entender fácilmente. La segunda dice: las palabras pueden tener varios significados o sentidos siendo la misma palabra. Y daba un ejemplo de eso. La palabra fe puede tener varios significados siendo la misma palabra. Primero que todo, puede ser la confianza que nosotros tenemos a Dios, o sea, lo que nosotros creemos que Dios puede hacer por nosotros, aunque no lo estemos viendo. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, verso 1, que dice: después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe puede estar marcada por otros aspectos, que puede referirse al camino que nosotros seguimos, o sea, al evangelio. Pero no cualquier evangelio, el evangelio de Jesucristo. También la fe puede referirse a convicciones seculares de cualquier persona, no tiene que ver con Dios, porque nosotros le tenemos fe a muchísimas cosas que no tienen que ver con Dios. En ese sentido, la fe puede tener varios significados y la Biblia también de esa manera lo declara. La tercera, veíamos, tomar la palabra en el sentido que indique el contexto del mismo texto, o sea, los versículos anteriores y siguientes del que estamos analizando. Ponía el ejemplo de el carcelero de Filipo. Muchos dicen que solamente hay que creer para salvarse y citan Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31, donde Pablo le declara al carcelero y le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa.
Entonces, a veces, para poder tomar la idea completa de ese pasaje, tenemos que leer todos los versículos que están ahí. ¿Cuáles son esos versículos? Los que anteceden y preceden al que estamos leyendo. En lo siguiente dice que Pablo le anunció el evangelio y que él procedió a bautizarse con todos los suyos. Eso significa que cuando Pablo le habló del evangelio, le dijo el plan de salvación. Entonces, nosotros de la misma manera, a veces nos topamos con versículos en la Biblia que si los sacamos de su contexto, nos va a ir mal con él. Vamos a tener problemas, porque no lo vamos a poder explicar ni tampoco entender a plenitud. Siempre debemos recordar esta regla. También la cuarta va de la mano de la tercera y dice, es necesario mirar el pasaje completo, el propósito del libro que estamos estudiando para poder interpretarlo. A veces usted tiene que tomarse el capítulo completo para poder entender algo tan sencillo. Y eso pasa también. Y la número 5 dice, es necesario consultar los pasajes paralelos al tema. O sea, y pongo el ejemplo, la Cena del Señor tiene muchos textos. Mateo, capítulo 26, Lucas 22, Marcos 14, Primera de Corintios 11 en adelante, y así sucesivamente. Cada uno de esos pasajes habla de la Cena del Señor, entonces usted tiene que comparar y ver las enseñanzas que tienen cada uno. Pero como decía, hermano, haciendo la salvedad, la Biblia no se equivoca ni se contradice. La contradicción la tenemos muchas veces nosotros, porque la Biblia es la palabra de Dios. O sea que a la Biblia no le falta nada. La Biblia está bien así como está. Y decía que también tenemos aquí claves para estudiar, interpretar y entender la palabra de Dios. Primero que todo, hermanos, escudriñar. Hay que escudriñar, hermanos. Si usted quiere saber algo de la Biblia, usted tiene que buscarlo. Dios no va a mandar un ángel del cielo a decirle lo que usted tiene que hacer. Pero Dios dejó su palabra y dejó al Espíritu Santo, el Consolador. Y dice la palabra de Dios que Él iba a guiar a los discípulos a toda la verdad y a nosotros también. Porque Jesucristo lo prometió. Y Jesucristo no es hombre para mentir. Pero nosotros tenemos que buscar. Jesucristo le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque a ustedes os parece que está la vida. Y ellas son las que dan testimonio de quién, dijo Cristo, de mí. También, hermanos, hay que memorizar. Tenemos que dejar que la palabra de Dios more en nosotros. No solamente, hermanos, cuando nos digan, ay, hay que buscar un tema, entonces usted afanado y turbado buscando en la Biblia y no sé, y diga, wow, pero yo sé que la Biblia dice eso, pero no sé dónde lo dice. El cristiano tiene que procurar memorizar la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios debe morar en nosotros. O sea que es una práctica que tenemos que hacer. Y no se limite, hermano. No diga, no, es que yo no he terminado el bachillerato, yo no terminé la primaria, eso es mentira. Pedro era un hombre del vulgo, sin educación, y Dios lo usó grandemente. ¿Por qué Dios no lo puede usar a usted? No se limite, hermano. No le ponga límites a Dios. Dios es todopoderoso y puede hacer lo que Él quiera con quien Él quiera. También, hermanos, hay que comparar, unir los pasajes, comprenderlos y mirar qué diferencias y similitudes tienen, qué cosa dijo un autor que otro no dijo. Pero no para contender, hermanos, sino para aprender de la palabra de Dios. Y por último, meditar. O sea, analizar lo que hemos aprendido, meditar, tener la mente y el pensamiento puesto en lo que hemos aprendido. Nosotros, hermanos, debemos cada día meditar en lo que Dios nos habla en la palabra. Hay cosas que nosotros debemos seguir. Bueno, seguimos. Entonces, hermanos, vamos a entrar al tema que nos corresponde, donde yo quería enfatizar un poco más. La hermenéutica enseña que hay una forma de hablar de los judíos en la Biblia que no necesariamente es la forma que nosotros usamos. Esto se llama hebraísmo, o sea, un modismo judaico de expresiones peculiares de los judíos.
Hay muchas maneras de los judíos expresarse que no significan lo mismo que para nosotros hoy. Aunque los traductores de una forma u otra lo han puesto de la manera literal, no necesariamente quiere decir lo que nosotros estamos leyendo. Y comenzaba con bueno, me pasé ahí, ahora sí. Uso peculiar de algunas palabras y decía que cubrir los pies en un lenguaje hebreo significa hacer sus necesidades fisiológicas. Ahí tenemos el ejemplo de 1 Samuel capítulo 24 verso 3. Usted puede anotarlo, ese texto, leerlo en su casa y va a entender. Ahí habla de Saúl que entró a una cueva, dejó a los soldados afuera y dice que entró a una cueva a cubrir sus pies. También otro término muy usado por los judíos, todavía ellos lo usan mucho: da gloria a Dios. Ese texto lo que está diciendo es que declares tu pecado, o sea, di de qué tú estás fallando, o sea, en qué tú estás portándote mal. Da gloria a Dios, declara tu pecado. Y tenemos los textos: Juan 9:24, Josué 7:19, y quiero que añadan que no está ahí, Esdras capítulo 10 verso 11. Lo pueden anotar. También aborrecer. La palabra aborrecer, literalmente Jesucristo no nos está mandando a odiar a nadie, porque muchas personas lo toman de manera literal, sino a amar menos. Y citaba a Lucas capítulo 14 verso 26 y Mateo 10:37, el cual dice: el que no aborrece a padre, madre, hijo, esposa, esposo, por mi causa no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Esto es lo que está diciendo, hermanos, que nosotros tenemos que tener prioridades en el amor. ¿A quién debemos amar primero? A Dios. Ese es el primer y gran mandamiento. O sea que Dios no puede ocupar otro lugar en nuestras vidas que no sea el primero. Jesucristo usó ese término aborrecer para decir que nosotros debemos darle el primer lugar a Dios y luego el otro al prójimo. Seguimos. Modismo de filiación. Dice la palabra hijo a veces puede referirse a un descendiente lejano, no necesariamente al hijo de ahí. Y puse los ejemplos: Romanos 1:3, Mateo 22:42 y Daniel capítulo 4 versos 18 y 22. Y vamos a recordar a un ciego que le voció a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Literalmente Jesús no era hijo de David, pero sí lo era en el sentido de la descendencia de donde venía. Entonces el judío usaba mucho eso para nombrar un descendiente lejano sobre una persona. También otros más. Era costumbre entre los hebreos llamar a una persona hijo de la cosa que lo caracterizaba, o sea, el carácter. Hay muchos hermanos aquí que tienen apodos, pero hay muchos apodos de eso. Por ejemplo, el hermano Juan Carlos Méndez, le decíamos cariñosamente Suero, porque él es muy paciente. El Suero le decíamos, y es por la paciencia que tiene. Entonces, asimismo, los judíos usaban esto, y el primer caso es el de Jesús, el Hijo de Dios. Están los textos ahí: Juan capítulo 5, verso 18, 10, 30 y 36 y 37, los versículos. Y también Marcos 17, 61 al 63, por ser el único Hijo de Dios. En estos textos, cuando Jesús resaltaba que era Dios encarnado, los fariseos y los escribas muchas veces agarraron piedras para apedrear a Jesús, porque ellos sabían de qué él estaba hablando. El Hijo, cuando la palabra se refiere el Hijo, está usando algo único que ninguno de nosotros podemos tener. Solamente le pertenece a Jesucristo. Con H mayúscula, por eso está ahí. Está marcado ahí. Sí, está marcado ahí con H mayúscula, ahí. Para que sepan. También tenemos hijos de luz. Efesios 5:8 dice que nosotros debemos ser hijos de luz. O sea que debemos iluminar, hermano. Donde nosotros lleguemos, la gente tiene que sentir que llegó una lámpara
y no una bomba de gasolina. Porque a veces llegamos a sitios, hermano, que gente piensa que nosotros lo que llegamos fue a armar un fuego y no a alumbrar. Nosotros debemos alumbrar en donde quiera que vayamos. También hijos de consolación. A Bernabé se le llamó hijo de consolación en Hechos 4:36. Parece que sabía consolar. Una persona que sabía consolar. No todo el mundo, como decía en el estudio pasado, sabe consolar. Hay personas que en vez de consolar lo que provocan un caos total. Y debemos tener cuidado a la hora de dar un consejo de consolación a otra persona, porque no todos sabemos. Debemos medirnos. También hijos de desobediencia. Hermano, los hijos de desobediencia hay muchos. No es que nosotros estamos tan lejos de ahí. Lo que nosotros, como le digo a mami muchas veces, le digo, nosotros no somos buenos, nosotros somos menos malos. Somos menos malos porque Jesucristo nos rescató. Estamos aprendiendo a ser buenos porque Jesucristo nos está enseñando en el camino. Pero no debemos ser hijos de desobediencia como los de Efesios capítulo 2, verso 2. O hijos de ira como Efesios 2:3. O sea que merecen el castigo, merecen la ira. También hijos se refiere a alguien engendrado espiritualmente por la predicación. Citaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo muchos hijos espirituales. Timoteo, Tito, entre otros. O sea, y muchos de los que están aquí tienen hijos espirituales porque hay personas que han venido al camino porque usted le predicó el evangelio. Ese es un hijo espiritual suyo. Ahí están los textos. Seguimos. También, hermanos, la palabra padre se usa para lo siguiente. El antecesor, aunque no haya sido engendrado, aunque no haya engendrado. Y hay algunos textos, por ejemplo, a Acaz, rey de Israel, se le llamó hijo de David en un momento, porque venía de la descendencia de David. Pero ese resaltamiento del nombre de David significa que David tenía un grado muy alto para el pueblo de Israel como rey. O sea, por eso todos lo citaban a David, el rey que tenía un grado más alto. También uno que deja un legado o un ejemplo digno de imitar. Nosotros tenemos un ejemplo de fe que debemos imitar y es el de Abraham. Romanos capítulo 4, verso 12, así lo declara. Hay muchos textos. Hermano, nosotros debemos creerle a Dios como Abraham, que Dios le dijo, mire, salga de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre para donde yo le voy a decir que vaya. No es que usted tiene que salir de su casa hoy, pero sí, hermano, usted tiene que salir confiado, seguro, convencido que usted anda con Cristo. No que usted anda titubeando. Ahora, hermano, eso no nos da libertad para nosotros buscar problemas en la calle. Pues yo ando con Cristo, porque yo ando con Cristo, me voy a buscar todos los problemas del mundo. No, hermano, pero tenemos que andar confiados, seguro, convencido de en quién hemos creído y el poder que tiene. También en un sentido religioso puede ser de título pomposo. Jesucristo hablando en Mateo 23:9 dijo, y no llaméis Padre vuestro a nadie. Diciendo, o sea que hay un Padre que tiene un nombre que es especial y único y ese es el que está en los cielos. Porque uno solo es vuestro Padre que está en los cielos. A ese no lo podemos poner igual que a nadie. Ese es especial e único. Y único. Entonces, hermanos, también el judío usaba mucho lo siguiente. Poner lo absoluto por lo relativo o hacer comparaciones negando lo menos importante, exaltando lo más importante. Y aquí dejo algunos ejemplos. Jesucristo dijo en Juan 6:27, trabajad no solo por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Jesucristo no le está diciendo a usted que no trabaje, no se lleve de eso para quedarse de vago en su casa. Jesucristo le está diciendo que trabaje por la comida espiritual, la comida que lo puede llevar al cielo, la comida que puede darnos salvación y vida eterna. Pero que no dejemos de trabajar también secularmente. Pero que pongamos prioridades. El judío era experto en eso. También dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio.
Y muchos usan este texto para decir que no hay que bautizar a la gente para ser salvo. Pablo no está diciendo nada de eso ahí. Pablo lo que está diciendo claramente es que Jesucristo le dio una encomienda especial de predicar el evangelio. Ahora, eso no significa que Pablo no se iba a parar. Si había que bautizar a una persona, él lo iba a hacer. Y eso nos manda a nosotros, predicar la palabra. Hermano Luis Galán. Mano, la diferencia. Pero ¿quién era mi hermano? El único hermano. El único que puede hacer eso. Por eso yo siempre le digo a la gente cuando me cita el caso del ladrón en la cruz, ¿quién era que estaba en la cruz con el ladrón? ¿Era yo? No. ¿Era usted? No. Era el Hijo de Dios. Ese sí podía decirle a cualquiera: usted váyase y no peques más, que sus pecados le han sido perdonados. Pero César no puede hacer eso. Ni el apóstol Pablo lo hizo. Y si ellos no lo hicieron, y voy a citar un ejemplo, cuando el arcángel Miguel combatía contra el diablo por el cuerpo de Moisés, dice la palabra que él no prefirió decir palabras, sino que le dijo que el Señor te reprenda. El arcángel Miguel, yo estoy seguro que tiene más poder que un ser humano. Eso estoy seguro. Pero usó una palabra muy clave, hermano. Le dijo que el Señor te reprenda. O sea, le dio la autoridad, no al Señor, de que lo haga. No lo hizo él. Hoy en día es una frase muy común entre los seres humanos. Decir: yo te reprendo, yo te esto, yo lo otro. Hermano, ¿quién soy yo y quién es usted? Yo te bendigo. Hermano, eso no existe. Dios tiene todo el poder. Nosotros tenemos que ir a la fuente. Yo no soy la fuente, yo soy una ramita, hermano. Si yo quiero poder, yo tengo que ir a la fuente, a Jesucristo. También, hermanos, sigue diciendo la palabra de Dios: el que me recibe a mí, el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesucristo no está diciendo a usted que si usted acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted no está recibiendo al Padre, o viceversa. O si recibe al Padre, no está recibiendo a Jesucristo. Usted lo está recibiendo a los dos. Usted está recibiendo a la deidad. Lo que pasa es que Jesucristo estaba en representación de hijo para enseñarnos la obediencia, hermanos. Jesucristo vino aquí, fue a enseñarnos cómo se obedece a un padre. No fue otra cosa. Por eso se humilló como hijo. Marcos capítulo 9, verso 37. También porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es lo mismo. Como decía nuestro hermano Luis Galán, Jesucristo podía hacer lo que él quiera porque era el Dios aquí en la tierra. Pero él vino a enseñarnos cómo se obedece de verdad a un padre. Y por eso dijo que él no buscaba su voluntad, sino la del Padre. Pero la voluntad de Dios es la misma para Jesucristo y para el Padre. Es lo mismo. Lo único que Jesucristo nos quería dar es enseñanza como hijos. Entonces, hermanos, en estos textos siempre es bueno resaltar esto que digo aquí. En estos textos se debe añadir la palabra: solo no me envió Cristo a bautizar, sino principalmente a predicar. No busco solo mi voluntad, sino principalmente la del que me envió. Dando a entender, hermanos, que hay cosas que tienen prioridad por encima de otras, pero no es que dejemos de hacer las otras. Jesucristo tenía todo el poder de hacer lo que Él quiera, porque Él es el Hijo de Dios. Porque Él es Dios aquí en la tierra. Seguimos. También, hermanos, está el modismo de tiempo. Decían que algo era para siempre, aunque se refiriera a algo que tenía fin o límites. El judío tenía eso por costumbre. Decir: oye, eso no tiene fin, eso no se va a acabar. Sabiendo ellos que se iba a acabar, hermano. Aquí tenemos algunos ejemplos. La Pascua, según Éxodo 31:17, era para siempre. Pero ya no estamos bajo las leyes de esas fiestas, según Colosenses capítulo 2, verso 14 al 17. Y nuestra Pascua hoy, ¿quién es? Nuestra Pascua es Cristo. Primera de Corintios 5:7.
También el sábado o día de reposo, que era señal para siempre. El mismo texto, Éxodo 31, 17. Pero ya no estamos sujetos a los días de reposo ni a la antigua ley. No estamos sujetos a eso. Gálatas capítulo 4, verso 10 y 2 de Corintios capítulo 3, versos 6 al 17. Le invito a que lo tome y lo lea detenidamente en su casa, hermano. Ahí usted se va a dar cuenta que nosotros no estamos sujetos ya a las leyes que el pueblo judío estaba. Porque ni ellos la pudieron llevar. Y si ni ellos la pudieron llevar, tampoco nosotros. Tan sencillo como eso. También, hermanos, decir lo siguiente: una parte del día era considerado como el día completo o como un día completo. Ejemplos: Génesis capítulo 7 verso 4, el día del diluvio comenzaría al pasar 7 días, pero vino el día séptimo. O sea, se contó desde el mismo día séptimo y el diluvio comenzó. Pero decía que iba a pasar después de 7 días. No hay contradicción, eso es un idioma y una forma del judío expresarse. También, hermanos, ahí están los otros textos. Génesis capítulo 42 verso 17, por 3 días, al tercer día, como dice también Génesis 42, 18. Y otros ejemplos. También está el texto que cita a Jesús, que Jesús dijo que así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así iba a estar en el corazón de la tierra. Pero para un judío, la parte de un día, como decía, es considerado como un día completo. Todavía es así. Usted se lo puede preguntar a cualquier judío y le va a decir lo mismo, porque ellos no han cambiado esas costumbres. Todavía la tienen. También, hermanos, cuando el plural incluye al singular. Esto es una forma muy rara del judío hablar, pero quiero que prestemos atención a esto. Hermano, si alguien quiere decir algo, puede levantar su mano, como hizo el hermano Luis, o hacer una pregunta. Dice lo siguiente: el arca reposando sobre montes de Aratino de los montes. Este texto, Génesis capítulo 8, verso 4, en realidad el monte de Aratino era uno solo. Sí, pero ahí dice que eran muchos. O sea, lo que está diciendo es que en ese lugar tan amplio, ahí iba a reposar el arca. Solamente, pero lo puso como plural siendo singular. El judío hacía eso. También dice Génesis capítulo 21, verso 7, Sara diera de mamar a hijos, cuando solo lo haría con uno, porque Sara no tuvo más hijos. O sea, puso el plural dentro del singular. Eso es una costumbre del judío. También, y un texto que yo voy a citar, que está ahí, pero que da mucha risa. Primera de Timoteo no está ahí. Primera de Timoteo está el texto, pero le falta el 1. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 15, que dice: se salvará engendrando hijos. O sea que si una sierva de la que está aquí solamente engendra un solo hijo, no se va a salvar. No, hermano, no es eso, sino que el Señor quiere que nosotros, a las damas, a las féminas, incluso las que no engendren hijos, se van a salvar. No es que no. Lo que pasa es que está poniendo algo plural en el singular. Tenemos que entender ese idioma que tiene la Biblia, hermano, para que no nos confundamos. Y el requisito para ser anciano: que tenga hijos creyentes. O sea que si hay un hermano que cumple con todos los requisitos para ser anciano y tiene un solo hijo, no puede serlo. Sí, hermano, puede serlo. Lo que sucede es que ese es un idioma, una forma, una costumbre del judío expresarse. Así que tenemos que tener en cuenta esos pequeños detalles, hermano, en la Biblia, porque pueden traer cierta contradicción o pueden provocar ciertos contratiempos a la hora de nosotros estudiar la palabra. También, aquí hay otro ejemplo: números para expresar cantidades indeterminadas. Por ejemplo, el 7 y el 70, Mateo capítulo 18, versos 21 y 22, y Lucas 7, 17, 3 y 4. Un texto que nosotros citamos mucho. ¿Cuántas veces nosotros debemos perdonar a nuestro hermano? Le preguntaron a Jesús. Hasta 7 le preguntaron. Y Jesús le dijo: oye, hasta 70 veces 7. O sea, le dijo mucho, mucho. Entonces, hermano, perdonemos. Así como Jesucristo nos ha perdonado a nosotros.
no es bueno guardar rencor, no es bueno llevar odio en nuestro corazón. Debemos aprender de Jesucristo. También el número 1000, hermanos, el texto Salmos capítulo 84, verso 10 y Salmos 105, verso 8. Muchas veces citamos que es mejor un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. El judío lo ponía de esa manera para expresar algo grande. O sea que el valor de estar en la presencia de Dios vale más que 1000 días fuera de ellos. Pero eso era lo más grande que el judío tenía. Millares, 1000, esos eran los números que ellos usaban constantemente. También el número 10, que cita Apocalipsis capítulo 2, verso 10, lo pueden leer en su casa. Seguimos. También, hermanos, se usa el nombre de los padres para referirse a los descendientes. No necesariamente a la persona que se está nombrando, pero sí para referirse a los descendientes. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, dice Génesis capítulo 9, verso 25, maldito sea Canaán. Pero realmente no se estaba refiriendo a una persona, sino a otra. Y hay otro texto aquí, cuando dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9:13, Malaquías 1, 2 y 3. Y también dice Ezequiel capítulo 34, verso 23 y 24, a mi siervo David, él las apacentará, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Voy a explicar esa parte. Sí, hermano. Ahora, sí, le voy a explicar ahora, hermano. Voy a dar la explicación con el último ejemplo que di, con la última declaración que está ahí, para que puedan entender. En el texto de Ezequiel, capítulo 34, versos 23 y 24, no se está refiriendo a David, porque ya David no existía en ese tiempo. Se está refiriendo a otra persona. Lo que pasa es que está usando el nombre de David, porque era un nombre sublime, un nombre especial para Dios. ¿Cómo se le llamó a Jesús? Hijo de David. Entonces, ese texto estaba profetizando sobre una persona, pero no era de David. Eso igual que un texto que habla de, creo que Hechos 13:37. David lo cita en el Antiguo Testamento, mas mi siervo no verá corrupción. Hablando, pero no estaba hablando de David, aunque David lo citó, estaba hablando de Jesús. Y hay muchos textos así, hermanos. Esos textos que están ahí, aunque digan el nombre de una persona, se están refiriendo a otra. Y tenemos que tener en cuenta cuando la Biblia habla de esa manera. Seguimos. También hay otras costumbres peculiares de los judíos, considerados como casados cuando solo estaban desposados o comprometidos en matrimonio. El texto está mal. Es Mateo capítulo 1, verso 18 al 25, el del primero. Ese es el texto que va ahí. Y el lavamiento de los pies, el uso del velo, saludar con beso aún a hombres. O sea, en aquel tiempo era algo normal, hermano. Bueno, los italianos y los franceses todavía lo hacen. Yo veo que en los partidos de fútbol que yo veo a veces la liga italiana, cuando ellos terminan su partido, ellos se saludan y se dan un beso. Y eso no es nada del otro mundo. Ahora, de este lado del hemisferio se puede muy mal interpretar. Entonces tenemos que tener en cuenta el uso peculiar de algunas costumbres que tienen de aquel lado, que no necesariamente son las de nosotros y que pueden alterar la visión que nosotros tenemos de la vida de la iglesia y de cualquier cosa que nosotros estemos pasando. Y un ejemplo de eso es Romanos 16:16. ¿Quién es que lo escribe ese texto? Exacto. El apóstol Pablo. Él no está diciendo que se saluden las mujeres con besos y los otros que no. Él está diciendo todos. Era una costumbre de ellos. Pero ahora, hermano, hay que limitarse porque ustedes saben, hay cosas que no se pueden, para que no se malinterprete. Sí, hermano, vamos a aprovechar estos
15 minutos que me quedan para entrar en esto. Por ejemplo, el lenguaje figurado, que era lo que quería entrar la última vez que nos quedamos. La metáfora, hermanos, es una figura literaria que consiste en usar palabras en un sentido distinto al que tienen propiamente. Es una representación, o sea, cuando una cosa se dice que es otra. Cosas que tienen alguna semejanza o tienen alguna relación, o tienen relaciones. Vosotros sois la sal de la tierra. Eso lo dijo Jesús, hablándole a sus discípulos y también hoy a nosotros. Nosotros debemos ser sal en la tierra, no para dañar la comida, hermanos, espiritualmente hablando, sino para darle sabor y sentido a la vida. ¿Cómo nosotros somos sal en la tierra? Representando a Cristo de una manera digna y haciendo lo que Él manda, que la gente pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Vosotros sois la luz del mundo, porque nosotros estamos llamados a alumbrar con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, con nuestro proceder, con nuestro andar. No lo contrario, hermano. No que nos vean como un pote de gasolina, que nos vean como una lámpara que alumbra, que cuando la gente nos vea, se alegre. No se sienta mal. Cuidemos el testimonio. También está el símil. El símil es una figura que consiste en comparar una cosa con otra. Se reconoce por las palabras como o semejante. Estas son, aquí están algunos ejemplos de ellos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, citando al Salmo 1, verso 3. Como ovejas que no tienen pastor, así veía Jesús a muchos en su momento. ¿Se pasó? Disculpen. Está bueno el control. También como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y otros ejemplos más que tiene la palabra de Dios. Ahí están los textos, hermanos. Lo pueden ir anotando. Cuando ustedes vean esas dos palabras, como o semejante, no está diciendo literalmente, hermanos, que es eso, sino que está haciendo una similitud de algo. No lo tome todo literal, hermano, porque si vamos a eso, cuando usted lea, por ejemplo, el libro de Apocalipsis 13, va a salir encacatado de ahí, como decimos nosotros. Va a decir, pero ve acá, va a aparecer un monstruo con 7 cabezas, 10 cuernos. No, hermano, no nada de eso. Eso es simbólico. Y debemos entender cuando Dios está hablando simbólicamente o está haciendo una comparación y cuando está hablando literalmente. También el que pasé, la parábola, es una narración de suceso tomada de los eventos y actividades diarias de la gente. O sea, sirve para ilustrar cosas espirituales. Las parábolas se basan en cosas reales que nosotros vivimos. Y la Biblia está llena de eso, de parábolas. Yo puse 2 ejemplos ahí, pero muchísimas parábolas tiene la Biblia. Hermano Luis Galán. Sí, exactamente. Hay 2 características muy peculiares de una parábola. No usa nombres propios de personas y no da detalles específicos de algunas cosas. Por eso no podemos tomar un relato que tiene la Biblia como una parábola. Muchas personas creen que sí, otros que no. Pero, sí, hermano. El rico y Lázaro. Sí. Exactamente. Tenemos que entender que ahí se nombran 3 personajes. El rico, Abraham y Lázaro. Hay nombres propios. Hay personas que son conocidas. Entonces, lea unas parábolas de las de Jesús. Lea, él tiene muchas. Por ejemplo, la del trigo, la del sembrador, la del trigo y la cizaña, la del tesoros nuevos y viejos y la de los deudores. Él no cita nombres, pero sí cita situaciones que se vivían. También, hermanos, tenemos la metonimia, que es una figura retórica que consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra. También toma el efecto por la causa, el instrumento por el agente,
El signo por las cosas que significan se basa en una relación. Ejemplos: usar el nombre de recipiente para indicar su contenido. Nosotros lo usamos mucho. Dice el primer ejemplo que tiene ahí: benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Deuteronomio 28:5. Y también dice, 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Pero en sí, hermanos, está hablando no del recipiente, está hablando del líquido que está dentro. Porque nosotros no nos vamos a meter la copa en la boca, ni nos la vamos a tragar. Y así sucesivamente, todos los textos que tienen que ver con la cena del Señor, en cierto sentido, usan metonimia. Y un ejemplo cotidiano de eso es el siguiente: me voy a beber un vaso de agua. Usted no se va a beber el vaso, usted se va a beber el agua que está dentro del vaso. O me voy a beber una Coca-Cola o un jugo para los que no beben refresco. Usted no se bebe el recipiente, usted se bebe el líquido que está dentro del recipiente. Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas. También, hermanos, está la prosopopeya. Es una figura que consiste o se usa para personificar cosas inanimadas, atribuyéndoles hechos y acciones de las personas. Ahí dice personas, pero es personas. Y están los ejemplos ahí. Uno de ellos: los montes y los collados levantarán canción, todos los árboles darán palmadas. Nada de eso hace eso. Pero el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. No estamos personificando a esas cosas, pero sí, de una manera determinada anuncian la gloria de Dios, engrandecen a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque todavía no se le ha encontrado lógica ni explicación para decir cómo fueron creadas. Pero están ahí porque una mano poderosa y fuerte las hizo, las creó para nosotros. Pero están ahí. Y están para gloria y honra de nuestro Dios, del Creador. Hermano Luis. Sí, hermano, la gente no tiene vida y lo personifican la gente. La flauta habló. La trompeta dijo. Por ejemplo, nosotros podemos usarlo, pero es para dar un sentido a las cosas. También está la hipérbole, que es una figura retórica que consiste en deformar la realidad exagerándola. Nosotros los dominicanos somos expertos en esa materia. Usando la hipérbole, aunque no lo sepamos, pero somos expertos usándola. Por ejemplo, dice: exageran para impresionar al espíritu. Ejemplo de ello, una exageración. Cuando mandaron a mirar la ciudad, vinieron diciendo de allá en Deuteronomio 1:28, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. O sea, realmente las murallas no llegaban hasta el cielo, hermano. Lo que pasa es que él está diciendo, son grandes, hermano, son grandes. Oye, Moisés, prepárate, son grandes. O sea que tenemos que ir preparados. Pero, hermano, había un poquito de falta de fe ahí porque ellos no tenían a Dios de su lado. ¿Qué pasó? Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, hermano, aunque estemos sin nada. También, hermanos, nosotros podemos usarlo secularmente, y lo usamos mucho. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Se armó un problema en una calle y usted dice, bueno, ahí estaba todo el mundo peleando. Pero no es mentira, hermano, no estaba todo el mundo. Usted estaba exagerando. Usted quiso decir que había mucha gente. Pero usted lo hace comúnmente. O sea que ahí no se le habla o se dice que es una mentira, sino es una forma de hablar. Así que no lo coja mal cuando alguien diga, pero tú estás hablando mentira, ¿cómo que estaba todo el mundo? No, era exagerando, es una hipérbole, es una exageración. También, hermanos, está la sinécdoque, que es una figura que consiste en tomar una parte por el todo o el todo por una parte. Se parece un poquito a la metonimia en un sentido. Todas las veces que bebieres esta copa, 1 Corintios 11:26,
parte de la que hay en la copa, hermano. No todas las veces que bebieres esta copa. O sea, que todas las veces que usted se tiene que tragar la copa. No, hermano, no es así. Lo que hay en el recipiente. El partimiento del pan, partir el pan, la cena del Señor, ahí están los textos. La mesa del Señor, no es la mesa, hermano, usted no va a coger la pata de la mesa o el púlpito y se lo va a comer. Usted va a comerse lo que se sirve en la mesa. Todos los textos que hablan sobre de un solo paso para la salvación incluyen los demás pasos. Eso es la sineto que enseña eso. O sea que cuando a usted le hablen de creer, usted no se puede quedar ahí. Hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando. También está la alegoría. Es una imagen o figura que representa o simboliza algo. Figura mediante la cual se expresa algo por medio de imágenes poéticas que guardan relación con ello. Al hablarle de alegoría, no es hablar, no según el sentido primario de la palabra. Los hechos se aplican para ilustrar principios. La alegoría consta generalmente de varias metáforas, o sea, de varias representaciones. Y representa cada realidad correspondiente. Ejemplo, todas las palabras de Jesús en un sentido eran alegorías. Todas las parábolas de Jesús eran alegorías. También hay un ejemplo citado en Gálatas capítulo 4, verso 24, el apóstol Pablo diciendo, le cito una alegoría en cierto sentido. Seguimos. Y me quiero detener aquí un poco, muy bueno esta. El tipo. Y cuando hablo de tipo, hermano, no estoy hablando de una persona en particular. El tipo es una clase de metáfora, no simplemente palabras, sino personas, hechos, eventos del Antiguo Testamento que apuntan a personas, hechos y eventos del Nuevo Testamento. O sea, hay una relación. Cuando la Biblia habla de tipo, está hablando de algo que representa a algo que hay en el Nuevo Testamento, algo del Antiguo que se representa en el Nuevo. Ejemplo de ello, Hebreos capítulo 8, verso 5, dice, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Está hablando ahí de qué? Del tabernáculo. O sea, a Moisés se le dijo en un momento, haz todo conforme al modelo que se te mostró. Pero Moisés lo hizo conforme al modelo que se le mostró, pero el de Moisés no era el original. Porque dice la palabra de Dios en el mismo libro de los Hebreos que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo. Esto es un tipo, o sea, una figura que representa a otra, las cuales es símbolo para el tiempo presente. Y hay muchos ejemplos de eso, hermanos. Por ejemplo, aquí podemos citar algunos que no quiero dejar pasar. La serpiente que levantó Moisés era tipo del Hijo del Hombre. Juan capítulo 3, verso 14. Jonás era tipo de Cristo en el sentido de los 3 días. También Melquisedec era tipo de Cristo, porque tienen las mismas características, pero uno es una representación y el otro es lo real. El Cordero Pascual era tipo de Cristo, hermano. Juan cuando lo vio la primera vez, Juan el Bautista, ¿qué dijo de él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También la salvación de Noé y su casa por agua es tipo de la salvación en el bautismo. También, hermanos, hay otra cosa que se llama lo contrario, el antitipo. El antitipo no es más que la persona o lo real. No otra cosa, no lo que se representa, sino lo real. La imagen misma de las cosas, dice Hebreos 10:1. Y el cuerpo, dice Colosenses 2, 16 y 17. O sea, que cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no está hablando del Cordero, estaba hablando del real, del único que quita el pecado del mundo, que se llama Jesucristo, por el cual usted y yo podemos obtener salvación y vida eterna si le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador.
También, hermanos, está el símbolo. El símbolo es una especie de tipo por el cual se representan algunas cosas o algún hecho por medio de otra cosa o hecho que puede servir para hacer semejanza o representaciones. Ejemplo, Cristo era representado o se representaba por el león de la tribu de Judá. ¿Pero por qué? Porque el león tiene fuerza, porque el león es el rey de la selva, pero Jesucristo no es el rey de la selva, Jesucristo es el rey de toda la creación. Entonces, tiene alguna similitud en ese sentido. También existen otros ejemplos como lobos, como serpientes, como palomas. Jesucristo en un momento determinado nos manda a ser como serpientes. Pero eso no significa, hermano, que seamos serpientes en el sentido de tirarle veneno a todo el mundo. ¿Qué pasa? Cuidado. En el sentido, hermanos, de la astucia que tiene la serpiente. Que seamos como palomas, o sea, que seamos mansos. Tranquilito, hermano, ahí con calma. También la comunión, la cena del Señor, es símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. No es algo real, no es como dicen por ahí, que cuando usted se lo come se transforma. No, hermano, eso no es así. Transustanciación, dice el hermano Luis. Recuerde, hermano, es un símbolo. Pero el hecho de que sea símbolo no significa que tenga su respeto. Tiene que tener su respeto y tiene que tener el orden que nosotros tenemos que darle porque Dios lo manda. Tenemos que también cuidar, no es cualquier cosa. Aunque sea un símbolo, representa algo muy sagrado, muy sublime, muy solemne y que cada cristiano debe comprometerse a participar de eso. También, hermanos, está el proverbio. El proverbio es un dicho, adagio que expresa una enseñanza, un consejo o una crítica. Aquí hay un comentario del doctor T.J. Conan, dice: la sabiduría ética y práctica de la mayoría de los pueblos de la antigüedad se expresaba en dichos agudos, breves, expresivos y enérgicos. Estos eran proverbios. El propósito de los proverbios, como afirma Salomón en Proverbios 1, 2 al 6, está ahí, es el propósito. Es enseñar, es dar sabiduría, es dar consejo, es dar una guía. Si usted quiere coger consejo de cualquier cosa, yo le invito a que lea el libro de los Proverbios, hermano. Ahí hay enseñanza para todo, hermano. Y lo escribió un hombre usado por Dios en su momento, el rey Salomón. También está la paradoja, y con esto estamos terminando. Es una proposición o declaración opuesta a la opinión común. El hermano Luis Galán una vez dio un estudio hablando de eso. Una afirmación contraria a todas las apariencias y a primera vista como absurda o imposible o contraproducente o en contraposición. Jesucristo citó un ejemplo: guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Los fariseos y los saduceos bregaban con harina o con levadura? No, pero Jesucristo lo que estaba hablando de su doctrina. Entonces usó una paradoja. Guárdense de las cosas que ellos dicen que ustedes hagan. No hagan eso. O Jesucristo le dijo a uno que le dijo: Señor, yo quiero seguirte, pero antes deja que me despida, deja que vaya a enterrar a mi padre. Y Jesucristo le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Es una paradoja. Usted sabe que no se van a levantar 4 cadáveres y van a coger el féretro y van a ir a enterrarlo a ese que está ahí. Entonces, debemos entender cuando Jesucristo está hablando de una forma simbólica. También hay otros ejemplos como este. ¿Quién es mi madre? ¿O quiénes son mis hermanos? Jesucristo diciéndole que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Cuando le dijeron: oye, te están buscando tu madre y tus hermanos. ¿Quiénes? También es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Y así hay otras también, ahí están los ejemplos, hermanos. Hasta aquí hemos llegado, hermano. Yo creo que cualquier hermano que quiera esta información que yo tengo, se la podemos facilitar. Espero que este estudio haya sido de edificación para cada uno de nosotros. Y cualquier duda que usted tenga, hermano, solamente pregunte. Y si usted no puede buscar la información en el momento, ahí está el internet. Ahora, tiene que leer sabiamente porque también el internet está lleno de disparates y basura. Así que, hermanos, siempre recordemos, todo lo que somos, todo lo que sabemos y todo lo que hacemos tiene que dar honra y gloria a Dios. Yo estoy aquí solamente como un servidor, yo no sé más que nadie. Jesucristo sí lo sabe todo. Yo lo que quiero es que la iglesia siga aprendiendo, siga mejorando y siga hacia adelante. Que es el propósito, hermano, hasta que lleguemos al cielo. Y le decimos a cualquier hermano que tenga esa duda, que hoy puede reconciliar su vida con Dios y puede enderezar sus pasos, que es el propósito por el cual estamos aquí. Y que Dios nos bendiga. Gracias, Señor.